Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Justamente hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con los gobernadores de todos los estados de la República Mexicana para revisar el tema del acceso a la salud, el IMSS Bienestar. Mucho se habla desde luego de la inversión en insumos, en medicamentos, pero ¿qué tal, por ejemplo, en cuanto a la programación, contratación y planeación de médicos especialistas que tanta falta hacen en estados como Oaxaca y otros más? De esto vamos a platicar en los próximos minutos, desde luego acompañado de las noticias más relevantes, como los resultados que da hoy mismo la Fiscalía de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec. Quédese con nosotros. Detienen un elemento activo de la Policía Auxiliar Bancaria por el asesinato de la niña Noelia, además de 3 personas, el pasado 10 de noviembre en Juchitán. Autoridades de Salina Cruz se reunieron con el titular de Petróleos Mexicanos para revisar cómo está de fondo el tema de los derrames, todas estas afectaciones ecológicas y ambientales. Una diputada por fin levantó la voz allá en tribuna para exigir justamente atender los riesgos a la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla ante los constantes derrumbes y accidentes. En muchas ocasiones hemos platicado de la falta, por ejemplo, de insumos, de medicamentos. En algunos tiempos hablamos, por ejemplo, de vacunas, de las crisis que tienen de repente los aparatos sindicales del sector salud, pero vamos a hablar justamente de la falta de médicos especialistas en el estado de Oaxaca. ¿Cómo estamos en este sentido? Yo le invito a ver el siguiente reportaje. La promesa de contar con más médicos especialistas en Oaxaca continúa enfrentándose a denuncias y paros que evidencian un déficit real en los hospitales, especialmente en los del IMSS Bienestar. A pesar de los anuncios oficiales para fortalecer el sistema, la demanda de personal calificado se mantiene. En junio de 2025, trabajadores de la salud del Istmo iniciaron un paro indefinido en al menos 8 hospitales y más de 180 clínicas del IMSS Bienestar, exigiendo insumos, contratos dignos y sobre todo más especialistas. Aseguran que sin médicos capacitados no es posible ofrecer atención especializada adecuada. Los servicios de salud de Oaxaca reportan una plantilla cercana a los 10.816 trabajadores de base, regularizados en las 6 jurisdicciones sanitarias, encargados de atender a la población más vulnerable. Sin embargo, la mayor concentración de especialistas se encuentra en hospitales urbanos y en la capital, mientras las unidades rurales y comunitarias operan con plantillas reducidas. Además, no hay cifras públicas que detallen cuántos de esos trabajadores son especialistas por jurisdicción. Este desequilibrio provoca un estrés operativo que mantiene a muchas clínicas funcionando a media capacidad. La escasez de especialistas incrementa riesgos en atención obstétrica, urgencias y áreas quirúrgicas en municipios marginados, particularmente en ginecología, cirugía, pediatría y anestesiología, indispensables para la operación de hospitales comunitarios y generales. Se documentan testimonios que ante la falta de especialistas de guardia, familias han tenido que pagar honorarios a médicos externos que deberían ser proporcionados por los hospitales, evidenciando vacíos operativos que afectan sobre todo a mujeres en procesos obstétricos y a pacientes quirúrgicos. Este bebé nace aquí en este nosocomio con una cardiopatía. Y en ese sentido se tuvo aquí en este hospital, pero sin el especialista. A nivel federal, desde 2024 se impulsaron acciones para ampliar plazas y contratar especialistas, con un incremento del 42%. Para Oaxaca se agregaron 237 especialistas, alcanzando un total de 1.035, equivalente a un aumento del 4%. Sin embargo, la llegada de personal no garantiza cobertura inmediata, y la disponibilidad para trabajar en localidades remotas sigue siendo insuficiente. Mega Noticias.
La mejor opinión, desde luego, que son los testimonios, justamente cuando de repente llegamos en emergencia a cualquier institución médica del gobierno federal o estatal y nos topamos justo con esto. De ahí derivan, bueno, pues cuántas publicaciones, cuántas denuncias, cuántas negligencias, cuántas quejas. Así que ahí le dejo abierto el tema 971-112-1300. Pero digo, para ampliar el tema, desde luego que como siempre es importante platicar con los especialistas. En esta ocasión la charla con el doctor Jorge Florentino López López, un médico muy reconocido allá en Juchitán. Y doctor, bueno, está por terminar este 2025, nos parece que no se llega a la meta justamente de tener una plantilla suficiente de médicos especialistas, que al final, bueno, pues le pega a todos los ciudadanos. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Se trata de una mala planeación? Tenemos en México un déficit de especialistas históricamente desde hace muchos años. Tenemos más o menos en promedio 2.5 médicos por cada 1,000 habitantes en el país. Entonces es un promedio muy bajo, aunado a la situación de que acabamos de pasar la pandemia, donde muchos médicos se formaron prácticamente en línea. Entonces tenemos aparte un déficit también en enseñanza, por supuesto, que no es lo mismo la actividad médica práctica que estarlo viendo en línea. Entonces, ese déficit se viene arrastrando desde hace muchísimos años. No es lo mismo que un médico familiar o un médico general tome el control de un paciente con alguna enfermedad crónico-degenerativa, sobre todo, a que tenga el manejo especializado. Yo creo que tiene muchas aristas el tema de la contratación de especialistas, desde el tema del problema sindical, del problema de la situación de los presupuestos que son manejados erróneamente, la mala distribución de personal en los hospitales dentro del Estado. O sea, hay varias cosas que acarrean a este problema, que tenemos no solamente en Oaxaca, sino en todo el país. Sí, es correcto, en todo el país, pero bueno, digo, ha habido muchas políticas en materia de salud donde de repente le dan prioridad a lo mejor a médicos extranjeros que reconstruir un sistema nacional. Sin embargo, también es importante, doctor, platicar del rebrote de algunas enfermedades. Es el caso, por ejemplo, del sarampión. Entonces, ¿qué tanto impactó el abandono de la medicina preventiva? Hay que recordar que durante el sexenio pasado se dejaron aplicar vacunas. Por eso el brote de sarampión que tenemos, los brotes de enfermedades que hemos tenido, porque se dejaron de utilizar las campañas de vacunación, aunados a la situación de la pandemia que fue parte de la administración pasada, pero sí se dejaron de hacer medidas preventivas para evitar las enfermedades dentro de la población. Siempre es importante la medicina preventiva en el Estado para evitar precisamente las complicaciones. Uno de ellos es las vacunas, que no se estuvieron aplicando en forma adecuada. ¿Por qué? Por una mala planeación también con respecto al pago de los presupuestos que se debieron haber generado para poder tener los insumos y poder seguir los programas que normalmente se estaban haciendo en el país, ¿no? En otro tema también, doctor, importantísimo hablar desde luego de la inseguridad que hay en este momento para cientos de médicos particulares. Muchos de repente pues prefieren ya no atender emergencias. Se vive, bueno, bajo un clima de preocupación también para este sector. ¿Qué le parece? Sí, de hecho, digo, la situación que hemos estado viviendo de las llamadas pues, de amenazas, de cobros que quieren hacer, pues, lógicamente hace que uno ya prácticamente no atienda urgencias. ¿Por qué? Porque pues, ya no sabes en realidad si vienen en sí a recibir una atención médica o a causar un daño. Y creo que eso se está generalizando con muchos compañeros médicos que ya no están haciendo precisamente sus actividades profesionales con la misma seguridad que debe ser. ¿Por qué? Porque reciben llamadas, hemos estado expuestos a
a amenazas, a cobros. Entonces, lógicamente, eso hace que te resguardes un poquito más y evites estar en contacto con tu profesión como debería haber sido, ¿no? Como debió haber sido, doctor, y como siempre, agradecidos por esta colaboración. Vámonos con las breves a continuación. Preocupa la violencia en Oaxaca. Contabilizan 23 asesinatos en una semana. Ha habido un repunte alarmante de violencia entre el 10 y el 17 de noviembre, según datos publicados por Primera Plana, este medio digital. Esta cifra supera con claridad a los 16 ocurridos del 1 al 9 de noviembre. El análisis del comportamiento delictivo muestra un incremento marcado al ritmo de homicidios. El 10 de noviembre justamente se convirtió en una jornada muy violenta con 5 homicidios, cifra que colocó a Oaxaca entre las entidades con más víctimas registradas conjuntamente con el Estado de México y Guanajuato. Bueno, hablando justamente del tema de la violencia, un ataque estremeció a la comunidad de Collantes allá en Pinotepa Nacional luego de que un comando armado le quitara la vida a un masculino en plena vía pública. Alrededor de las 5 de la tarde los agresores ingresaron en una vivienda, sacaron por la fuerza a una de las víctimas, lo amarran, lo asesinan a balazos frente a sus vecinos. Muy lamentable. Otro tipo de violencia, sí, la retención de funcionarios de la Secretaría de Gobierno este martes por un grupo de habitantes de Santa María Apasco, luego de que acudieron a atender la problemática relacionada con la elección de autoridades. Los ciudadanos inconformes retuvieron a la síndica municipal, al secretario del Consejo Electoral, en protesta por presuntas irregularidades. Finalmente, funcionarios de la Secretaría de Gobierno llegaron al pueblo para dialogar, pero al no ofrecer la solución que esperaban los habitantes, bueno, pues también fueron retenidos por más de 12 horas. Hoy no fue bloqueo, pero sí una protesta allá en Tehuantepec. Mototaxistas exigen justicia por un accidente. En el CAMI contamos con atención gratuita en las áreas de trabajo social, psicología de adultas, psicología infantil, área legal y traductora indígena. A todas aquellas mujeres que atraviesan una situación de violencia familiar o de género, sus hijas o sus hijos. El Grupo de Mujeres 8 de Marzo, Asociación Civil, tiene una trayectoria de más de 30 años trabajando el tema de violencia contra las mujeres a través de acciones en prevención, detección y erradicación de las violencias. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Una conferencia de prensa esta mañana donde hay resultados de parte de la Fiscalía General de Oaxaca en torno a el triple homicidio, la desaparición y posteriormente asesinato de Noelia. Aquí los detalles. El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que hoy fue detenido el responsable del triple homicidio ocurrido en el municipio de Juchitán de Zaragoza el pasado 10 de noviembre, donde se localizaron 3 cuerpos maniatados sin vida y la desaparición de Noelia de 4 años de edad, en medio del ataque armado, misma que horas más tarde también fue hallada sin vida. Rodríguez Alamilla confirmó que el autor de estos hechos es Lamberto, quien es parte de la Policía Auxiliar Bancaria PAVIC. Desafortunadamente, forma parte de una corporación de seguridad del Estado. Estamos mandando un mensaje con esto de no impunidad
de que sean de cualquier índole, estas personas van a ser detenidas. Desde la muerte de la menor, la Fiscalía General de Oaxaca ha realizado un total de 30 cateos, con al menos 12 personas detenidas, todos aliados del grupo criminal del comandante Cromo, incluidas las 3 mujeres, 2 del estado de Chiapas y 1 del estado de México, quienes están bajo prisión preventiva por la presunta responsabilidad del asesinato de Noelia Dailén. Las mujeres tienen que ver directamente con el homicidio de la pequeña. Ahora ya quien asesinó a su mamá y a la otra chica, la otra persona, y bueno, también quienes privaron de la vida a la maestra, más 2 personas más que son parte de este círculo muy cercano al llamado comandante Cromo. Durante la conferencia de prensa también se informó de las recientes detenciones en el municipio de Juchitán de Zaragoza, relacionadas con el homicidio de una maestra el pasado fin de semana, y 2 jóvenes encontrados sin vida en un camino de terracería. La intención, dijo el responsable de la Procuración de Justicia del Estado, es que no habrá impunidad en el Istmo de Tehuantepec. Mega Noticias. Vámonos desde luego con las 100 palabras de Raúl Frías Lucio. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. La primera gran manifestación del sexenio no fue leída por el gobierno como un reclamo social, sino como una amenaza política. En lugar de escuchar el hartazgo de miles de ciudadanos convocados por la generación Z, la respuesta oficial fue inmediata: deslegitimar la protesta. Desde Palacio y desde Morena se acusó a la derecha de orquestar la marcha, se redujo la inconformidad a la operación de bots y se tachó de violentos a los asistentes, sin cuestionar cómo ingresaron esas herramientas usadas como armas por el bloque negro. Pero el reclamo central de la razón de la protesta, nada, ni una palabra sobre la exigencia de justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manso, ni sobre la inseguridad que atraviesa el país, ni de la corrupción imperante. La narrativa gubernamental prefirió blindarse. La primera protesta del sexenio quedó encapsulada en el discurso de siempre: todo es complot, nada es malestar. Un error político que, lejos de apagar el enojo, lo puede multiplicar. Vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Gracias, Connie. Vamos con los comentarios de la población con respecto al tema de la salud, cómo se encuentra en diferentes áreas médicas. Algunas opiniones señalan: los pocos médicos que hay, la verdad, hacen lo que pueden. No está en sus manos muchas veces ante tantas carencias que se tienen en estos centros médicos. Otro comentario: ni medicamentos hay, mucho menos médicos especialistas. Todos los estudios profesionales o de especialidad tienen que ser por cuenta propia. Finalmente, cuando uno quiere un especialista, ahí no hay, son trasladados a otras áreas, pero no se concreta, y ahí perdemos la vida de nuestros seres queridos por tanta burocracia. Algunos puntos de vista con respecto a este tema, Connie, y es que pues bueno, se está reforzando ahora también en el estado de Oaxaca el tema de la atención médica, pero privada. Así lo han anunciado las autoridades y también la iniciativa privada. ¿En qué consiste este reforzamiento de salud? ¿Será el escape ante la falta de atención en algunos espacios públicos o centros médicos públicos? Veamos el siguiente trabajo. El pasado 29 de octubre de 2025, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció la construcción de una torre médica de la cadena privada 50 Doctors en Oaxaca, proyecto que contempla una inversión de 500 millones de pesos. De acuerdo con los planes presentados, el complejo abarcará más de 8,000 metros cuadrados en la capital y contará con 206 consultorios, 3 quirófanos, 2 unidades de terapia intensiva, laboratorio, imagenología, área de urgencias y otros servicios especializados. La empresa asegura que este nuevo hospital ofrecerá tecnología de nivel mundial a bajo costo, además de generar más de 750 empleos entre su construcción y futura operación. También se proyecta impulsar el turismo médico con la intención de atraer pacientes de distintas partes del país y de naciones como Canadá y Estados Unidos. Somos un hospital con mucha tecnología, la mejor tecnología que existe hoy en la salud. Somos un hospital muy lujoso, pero lo más importante es que somos un hospital muy barato. Según la dirección de 50 Doctors, los precios serán accesibles, indicando que las consultas podrían oscilar entre 500 y 700 pesos. Por su parte, la directora general en Oaxaca afirmó que se analiza una posible relación con fundaciones para facilitar atención a personas con menos recursos. Explicó que su modelo apuesta por la atención continua y el flujo de pacientes más que por cobros elevados. No obstante, los comunicados oficiales no detallan si existirán convenios con instituciones públicas
públicas, como los servicios de salud de Oaxaca, el IMSS o el ISSSTE. Este punto es especialmente preocupante para la ciudadanía porque si bien, aunque la torre se anuncia como una opción accesible, sin un mecanismo claro de subsidios, apoyos o cupos para personas sin seguridad social, existe el riesgo de que opere como un hospital privado de lujo accesible, enfocado principalmente en quienes sí tienen capacidad de pago. La llegada de 50 Doctors refuerza la infraestructura médica privada en Oaxaca, pero abre una discusión sobre su impacto en la equidad sanitaria. ¿Será un complemento para quienes buscan servicios de alta tecnología o también una opción real para quienes más necesitan atención? Actualmente, la cadena cuenta con 8 torres en Puebla y 32 hospitales en México, con planes de expandirse hasta 200 hospitales en los próximos 5 años. Mega Noticias. Y es que los centros médicos privados, ante el recurso, ante la tecnología que tienen, pues bueno, son recurrentes para figuras públicas, para figuras del medio político, servidores públicos, son donde se concentra. Falta ver ahora quiénes va a concentrar o recibir este centro médico importante en el estado de Oaxaca. Con ese comentario, regreso contigo. Ya lo veremos, Noé, toda la razón en el reportaje y en los comentarios, porque recordemos que 50 Doctors, intentó también tener ese hospital justamente aquí en el puerto de Salina Cruz, un proyecto que no logró consolidarse sin saber por qué. Pero bueno, vámonos con más breves para usted. Un total de 57 derrames registrados desde el 2022 en el puerto de Salina Cruz fue el tema expuesto por el presidente municipal Daniel Méndez durante un encuentro con el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Un encuentro que, pues debió haberse realizado quizá desde hace tiempo. Sin embargo, es importante desde luego esta reunión donde se detallaron todos los incidentes y cómo han afectado a las familias, a los negocios, a los ecosistemas. Se informó que fueron enviados oficios a la Presidenta de México para informar los daños. El municipio informó que han sostenido jornadas de limpieza y otras estrategias, pero pues están en coordinación y en espera de respuestas inmediatas por parte de Pemex y otras instituciones. Automovilistas han tenido que esquivar derrumbes, piedras y escombros en la supercarretera Oaxaca-Puerto Escondido, justo allá en Barranca Larga Ventanilla. Este tema llegó a la tribuna con la diputada federal Cecilia Olivia Cruz. Pidió la intervención inmediata de Capufe al señalar que esta vía inaugurada hace menos de 2 años con una inversión de más de 11,000 millones de pesos presenta un deterioro importante. Exige el retiro urgente de escombros, la recuperación para un tránsito adecuado, el mantenimiento y pues se suma desde luego también el tema de la autopista Mitla-Tehuantepec, todavía cerrada, así que 2 grandes y costosas obras del sexenio de López Obrador en pésimas condiciones en Oaxaca. Mototaxistas de diversas uniones se manifestaron hoy frente al cuartel municipal en Tehuantepec. Exigen que no sea liberado el conductor que atropelló a un trabajador del volante y a su esposa. Resultaron lesionados cuyo mototaxi quedó dañado. El automovilista presuntamente en estado de ebriedad, pero intentaba huir. Los manifestantes demandaron cuando menos que el responsable cubra los gastos médicos, materiales y cualquier afectación derivada del accidente. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos,
Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que estaremos viendo a lo largo de las próximas horas. Un jueves con bastante sol para la región, no mucho viento y tormentas, pues la verdad menos. Mire, vamos viendo el escenario que estoy esperando en las próximas horas. Cerca de nosotros tendremos cielos bastante despejados. Le tengo el pronóstico preciso, así le platico que en Matías Romero la temperatura será de 30 grados. ¿Qué usted puede esperar para Tehuantepec? Los 32. Mi previsión aquí para nosotros, cielo preferentemente despejado, sin mucho viento, apenitas arriba de los 10 kilómetros por hora. Seguimos así con bastante sol en los próximos días y vamos a estar viendo algunos días con temperaturas que no suben tanto. Le hablo del viernes y del lunes, pero en general buen tiempo es el que tenemos en este cierre de semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. ¿Cómo están los centros penitenciarios de Oaxaca? ¿Qué tal la corrupción, discriminación y carencias al volver? Binisa Gunaluso no Gubicha Beurigi Bashiga, ne Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Ixmeña. Rakanedo Gunane Badusquidi, Kabani Gendanana, Lugendanabanesti, Sache Lulado, Lucaye. Vigia número 11, Colonia Rodrigo Carrasco. Guná, Virginia, Cadinolus Túbilo. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Al 88% de la capacidad los centros penitenciarios en el estado de Oaxaca y en medio, desde luego, de muchas deficiencias y falta de personal especializado. Veamos el reportaje de Noé Nolasco. México atraviesa una crisis estructural en su sistema penitenciario. 14 estados del país tienen una sobrepoblación de hasta el 238%. Miles de hombres y mujeres hacinados en una cárcel que en su mayoría siguen sin un proceso o juicio, ya sea por falta de recursos, personal o la misma corrupción del sistema de justicia. Estamos hablando de un promedio de 4 jueces por 100,000 habitantes. Es descabellado, es absurdo eso. En el caso de Oaxaca, sus centros penitenciarios están al 88% de su capacidad, con una población de 3.834 personas privadas de la libertad distribuidos en 11 centros. A nivel nacional, de total de personas privadas de la libertad, el 36% permanece sin sentencia, mientras que en el estado de Oaxaca, en el mismo periodo se reportó 2.173 internos sin sentencia, es decir, el 57% de la población. Y lo secuestraron el 15 de agosto del 2010 y hasta la fecha sigue recluido injustamente, por eso hoy cumplió 15 años. Un reto en Oaxaca que incrementa el porcentaje de personas sin sentencia a comparación de otras entidades es la barrera del lenguaje. En México, la mayoría de indígenas que guardan prisión están en cárceles de Oaxaca. Al corte del 2024 se contabilizaron a nivel nacional 8.175 internos indígenas. De ellos, el 25% se encuentra en Oaxaca. No se trata de que, a ver, tradúceme lo que dijo aquel, ¿no? Imagínate que estén hablando de un control de constitucionalidad, un control de convencionalidad, y tener que traducir todo eso en zapoteco, pues demanda un trabajo de alta especialidad. Estudios revelan que el 60% de la población indígena encarcelada no tuvo acceso a un intérprete. Las personas que sí tuvieron acceso a interpretación, el 40% manifestó que a pesar de ello no entendió la información que se les estaba dando. En 2024, Oaxaca contó con un presupuesto de 318 millones de pesos para sus centros penitenciarios, 5 veces más que en el 2023. Pese a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la posicionó en el lugar número 20 de las entidades peor evaluadas en el diagnóstico de las condiciones de estancia e internamiento de los centros penitenciarios, lo que ha derivado en huelgas y hambres de internos. Mega Noticias. Vámonos con la sección de hoy, de los miércoles, justamente contigo, Francisco Bustamante. La estrategia de seguridad a nivel federal, estatal y municipal siguen dando de qué hablar.
los homicidios no dejan de presentarse. Han incrementado los asaltos de día, noche y madrugada a viviendas, transeúntes y establecimientos comerciales, a pesar de que se puso en marcha el operativo Sable para frenar el tráfico de armas, drogas y la práctica de actividades ilícitas. La gente se está preocupando, pues dentro de las acciones violentas de los grupos criminales han privado de la vida a personas inocentes, menores de edad, y entre las víctimas de asalto se encuentran profesionistas y foráneos que han vivido el terror, formando parte de las estadísticas de inseguridad en la entidad. Hace unos días, en distintos estados y en la capital del país, protestaron diversos grupos para exigir justicia a víctimas delictivas. Se hacen llamar un movimiento de la generación Z, a quienes algo los motivó para presentar sus reclamos a la jefa del Poder Ejecutivo Federal, a quien señalan que no ha sabido implementar una acertada estrategia de seguridad pública y que la frase de la Cuarta Transformación de abrazos, no balazos, se las ha llevado el viento. ¿Será que el pueblo está despertando? Vaya que el hartazgo social impulsa a la organización de la ciudadanía para exigir, suplicar e implorar bienestar a las autoridades federales que le han quedado de ver a quienes los eligieron mediante el voto. ¿Acaso ya no se acuerdan? Todas esas promesas de campaña fueron arrastradas para persuadir a mentes inocentes que aún no temen por lo que está pasando. El país se está cayendo a pedazos, quieren taparle el ojo al macho. Mientras tanto, el 2025 está terminando entre muertes y gritos de justicia. Por favor, que las autoridades no disfracen lo que está pasando todos los días a nivel nacional, diciendo que más del 80% de la población aprueba a sus gobernantes. Porque usted no me dejará mentir que esas son chingaderas. Gracias, Francisco. Y quédese con Paco Ramírez a continuación el tema, desde luego, la inversión extranjera en México y los contrastes. Quédese con él. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.